Buen día, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Frank León aquí otra vez con ustedes. Estamos continuando con nuestra lectura del libro de los Hechos en nuestro devocional diario. Y saben, es una bendición el poder compartir con ustedes la palabra. Es bendición poder leer la palabra, porque en lo que leemos la palabra nos lee a nosotros. Entonces, estamos continuando en el libro de los Hechos. Hoy día estamos leyendo Hechos capítulo 5. Entonces vamos a siempre vamos a orar, invitar la presencia de Dios, que venga a Él y nos ministre su preciosa palabra. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Esa palabra que trae vida eterna, Señor. Te pido en este momento que en lo que leemos tu palabra, Señor, que cada palabra que leamos toque el corazón de cada persona que está escuchando esto, Señor. Que venga sabiduría de lo alto, Señor. Y que seas tú el que les lee la palabra y les ministres tu palabra en sus vidas y en sus circunstancias. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bueno, como les dije, estoy leyendo Hechos capítulo 5 y voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Posiblemente tienes la Reina Valera, que es la versión que acostumbramos leer los domingos. Sabes, siempre es bueno mezclar versiones de cuando en cuando, porque tú verás que cada traducción describe cierto versículo de una manera distinta. Se mantiene fiel al mensaje, pero lo hace un poco distinto. Y a menudo cuando tú lees algo dices, bueno, aquí lo dice un poco diferente, pero lo que hace esto es nos ayuda, nos amplía nuestro conocimiento y enriquece nuestro entendimiento. Entonces siempre es bueno tener distintas versiones para saber cómo lo dice una traducción versus lo dice otra traducción. Bueno, sin más, vamos a continuar y vamos a empezar con nuestra lectura. Hechos capítulo 5, versículo 1. Dice: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Safira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Interesante en este versículo 3, la pregunta que le hace Pedro, a Ananías le dice: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Cuando nosotros nos descuidamos por cualquier razón, si tentamos, lo que estamos nosotros corriendo el riesgo es permitir que el diablo venga, que Satanás venga y llene nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estar siempre al tanto, estar, como nos dice Efesios, estar vigilantes, sobrios, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que velar constantemente, no dejar que por medio de alguna tentación, por medio de alguna situación o incluso algún problema, que el enemigo venga, llene nuestro corazón para caer en tentación de la mentira. Bueno, continuemos. Versículo 5. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Obviamente, si estamos escuchando que un hermano murió y su esposa murió, obviamente la gente se va a asustar. ¿Por qué? Porque están viendo aquí el juicio de Dios, están viendo el poder manifiesto de Dios.
Entonces, aquí podemos ver claramente, iglesia, que con Dios no podemos jugar. No podemos andar mintiéndole a Dios, porque hay cosas que pueden pasar, cosas severas. Entonces, y obviamente cuando el pueblo escucha acerca de esto, se asusta, dice, no, yo no me voy a acercar con estos discípulos, la gente está muriendo a su lado. Y es cierto, la gente estaba muriendo, pero por su culpa, porque ellos estaban mintiendo, estaban probando al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Continuemos. Versículo 12. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Otra vez, la gente sigue atemorizada por lo que está pasando. Ya murieron 2 personas, una pareja, entonces mucha gente sigue atemorizada. Dicen, no se atrevían a juntarse con ellos. Luego dice, versículo 14. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Quiero desmenuzar un poco este párrafo, no voy a alargarlo mucho, pero quiero compartir unos puntos clave de este párrafo. Primero, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. ¿Quién más hacía señales y maravillas entre la gente? Jesús. De hecho, sabemos que en los evangelios, en los 4 evangelios, Jesús hacía prodigios, señales, maravillas. Entonces, cuando consideramos el libro de los Hechos, básicamente es la continuación del ministerio de Jesús. Es la continuación de lo que Jesús hizo, pero es por medio de los apóstoles. ¿Y qué creen? Escuchen esto. Nosotros que estamos aquí, la iglesia, también somos la continuación de la obra que hizo Jesús, de la obra que hicieron los apóstoles, y ahora la obra nos toca a nosotros. Solo nos toca creer. Nosotros somos la continuación de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, de lo que los apóstoles hicieron por medio del Espíritu Santo, y ahora nos toca a nosotros hacer señales, prodigios y milagros, porque tal nos dice la palabra. Luego dice aquí, en versículo 15 dice, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 12? Todas, y voy a parafrasear aquí, todas estas obras os harán ustedes, y aún mayores que estas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no leemos en ningún relato evangélico, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no leemos donde la sombra de Jesús sanó. Ahora leemos donde la gente tocaba el borde y fueron sanos, pero en ningún momento se registra que la sombra de Jesús fue sano. Mas aquí sí. ¿Qué fue lo que dijo Jesús otra vez? Estas obras harán ustedes, y aún mayores que estas. Jesús estaba diciendo, esto que yo estoy haciendo, si esto te impresiona, si esto te asombra, ¿qué tal si yo te diría que todo esto que estás viendo, no solamente tú lo vas a hacer, hasta vas a hacer mayores obras que estas? Y este es un ejemplo perfecto, mayores obras que de las mismas de las que Jesús hizo. Porque como dije, ni en ningún relato evangélico leemos que la sombra de Jesús sanaba a la gente. Y aquí dicen que la gente traía a la gente tan solo para que la sombra de Pedro los tocase o cayera sobre ellos, y así fuesen sanos. Y esta es la primera parte. Más tarde en Hechos leemos cómo los discípulos también le traían la sombra para que fuesen sanos. Y luego también dice en el versículo 16, que también me parece muy interesante. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Qué interesante que dice que todos fueron sanados, no solamente los enfermos, sino también los que estaban poseídos por espíritus malignos eran sanados. Algo que nos hace pensar, no voy a acampar mucho aquí porque por cuestión de tiempo, pero algo que quiero que se queden con eso y piensen. Otro punto que quiero tocar aquí, cuando dice, voy a regresar aquí rápidamente a donde dice, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Jesús nos dijo que nosotros vamos a hacer las mismas obras que él hizo, y aún mayores que estas. Pero quiero que noten algo. Él no dijo si eres un creyente.
¿quién va a ser, a quién le van a seguir estas señales, estos prodigios? ¿A los cristianos? Él no dijo cristianos, a todo el que cree. El que cree, estas señales te seguirán si es que tú crees. Hay muchos cristianos que no creen en estas cosas, por eso las señales no le siguen. Y hay cristianos que sí creen, es por eso que Jesús dijo, el que cree. Puede una persona llamarse cristiano o cristiana, pero si no cree, estas señales no le van a seguir. Cosas que tenemos que pensar nosotros y reflexionar para ver que Dios lo que nos está diciendo en su palabra es para nosotros. Así como lo hizo con Jesús, así como lo hicieron los apóstoles, nosotros lo podemos hacer. Bueno, continuemos. Estamos ahora en el versículo 17. El sumo sacerdote y los funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Vaya, qué mensaje, qué llamado tan oportuno para nosotros hoy en día. Este mensaje, este llamado, este encargo que el ángel está diciendo, les dice, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. ¿Qué llamado más importante que para nosotros hoy en día, en estos tiempos, en esta época que estamos viviendo, aplica? Vayamos a los templos, es decir, vayamos a nuestras casas, a nuestras vecindades, en nuestros lugares de trabajo, en las redes sociales y compartamos este mensaje de vida. Este es un mensaje para hoy, para nosotros hoy en día, mis amados hermanos y hermanas. El mundo, tal y como lo conocemos, está rodeado de engaño, de mentira, de tinieblas, y nosotros como creyentes como creyentes debemos de resaltar, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y si algo que quiero que te lleves de este devocional diario es este mensaje que el ángel le está dando a los apóstoles, le está dando a Pedro. Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Es lo que nosotros tenemos que estar compartiendo con todas las personas, y no solamente con incrédulos, con creyentes que se han deslizado. Vayamos y prediquemos. Este es un gran encargo final que Pablo le dio a Timoteo. Este es un encargo que los ángeles le está dando a Pedro como recordatorio. Vayan, prediquen este mensaje de vida. Luego dice versículo 21. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Gloria a Dios. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Estaban haciendo lo que el ángel les mandó. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles le respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en la cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que le obedecen. Al oír esto, el concilio supremo se enfureció y decidió matarlos. Interesante, es la tercera vez que leemos que cuando el concilio es enfrentado con la palabra, se encelan,
se enojan o se enfurecen. Esa es su única reacción. Esa es la reacción. ¿Y qué acción provoca esa reacción? Los apedrean, los encarcelan o los quieren matar. Es lo que está pasando aquí. Así es como suelen reaccionar siempre. Versículo 34. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Póngalos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Muy interesante que este Gamaliel tuvo esa sabiduría y esa delicadeza de poder ver si esto no es de Dios, van a perecer ellos y sus seguidores. Pero si esto es de Dios, estamos peleando contra Dios. O sea, ningún fariseo, ningún saduceo, ningún escriba dijo esto más que Gamaliel. O sea, interesante que él tuvo la sabiduría y la cierta delicadeza para poder ver, es posible que a lo mejor sí es de Dios esto y no queremos pelear contra Dios, no queremos luchar contra Dios. Y luego versículo 40 dice: los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Noten cómo cada vez que los azotean, los golpean y luego los sueltan con la misma instrucción: no prediques más en el nombre de ese hombre, es decir, en el nombre de Jesús. Pero como podemos ver, y gloria a Dios por ello, que los apóstoles siempre se rehusaron a obedecer la palabra del hombre y obedecieron la palabra de Dios. Versículo 21, ya para cerrar: los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Amado hermano y amada hermana, así como termina este versículo, este capítulo y este versículo, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Otra vez, este es un gran encargo final que Dios nos ha dejado a todos nosotros. Este es un llamado a que nosotros constantemente estemos predicando, enseñando, compartiendo que Jesús es el Mesías. No tienes que estar en un púlpito, no tienes que estar detrás de una cámara. Simple y sencillamente tu testimonio es la predicación del evangelio en sí mismo. Tu palabra con tu vecino, con tu familia, papá, mamá, hermanos, hermanas que no han llegado a los pies de Cristo. Cualquier persona donde vayas, ese es nuestro gran encargo final. Prediquemos que Jesús es el Mesías. Prediquemos estas palabras de vida eterna. Nosotros la tenemos. Ahora hay que dar de lo que tenemos y compartamos la palabra de Dios para su salvación. Gracias por unirse con nosotros. Les invito a que se unan con nosotros otra vez mañana a la misma hora, a las 10 a.m., en lo que otro siervo o sierva comparte la palabra de Dios. Dios me los bendiga.